Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Los Dreamers después de DACA es el tema de esta noche aquí en Opinión 21. Para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Ella es la doctora Jill Anderson, quien es investigadora y activista, codirectora de Otros Dreamers en Acción. Jill, bienvenida, qué gusto recibirte. Está también con nosotros la doctora Eunice Rendón Cárdenas, quien es especialista en seguridad y migración y además coordinadora del foro Agenda Migrante. Eunice, qué gusto también recibirte nuevamente. Y está con nosotros José Manuel Torres Sánchez, él es estudiante y activista, también es miembro de Dream in México. Bienvenido, qué gusto también que estés con nosotros. Gracias. ¿Y qué les parece si antes de entrar en conversación vemos la siguiente cápsula? Conocida simplemente como DACA, por sus siglas en inglés, la acción diferida para los llegados en la infancia es una medida ejecutiva anunciada el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente Barack Obama. Esta favorecería a un grupo de migrantes no documentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad. Los más de 750,000 beneficiados recibían amparo migratorio por un periodo renovable de 2 años, además de otras formas de protección como permisos laborales, licencias de conducir, identificaciones y registros a la seguridad social. Un 76% de los también llamados Dreamers son de origen mexicano. Este martes, Jeff Sessions, fiscal general del Departamento de Seguridad Nacional, anunció la suspensión de cualquier nueva solicitud de inscripción al programa. El presidente Donald Trump emplazó al Congreso estadounidense a un plazo máximo de 6 meses encontrar una solución legislativa. Pues hablamos mucho aquí, Jill, en México de DACA, pero quizás no estamos ciertos de en qué consiste este programa. ¿Qué es DACA y cuál es la protección que brinda? El programa DACA, que es Acción Diferida para Llegadas en la Infancia, es un programa que inició presidente Obama en 2012. Es una acción ejecutiva, viene del poder presidencial, para proteger a jóvenes que llegaron antes de los 16 años a Estados Unidos con sus papás, familiares, pero no han podido arreglar su estatus migratorio justo porque no hay manera, porque no han pasado una manera de legalizar desde 86, una ley de 86. Entonces ellos crecieron en un momento cuando no construyeron maneras para legalizarse. Entonces, en reconocimiento de eso, Obama formó DACA, que les dan un permiso temporal. Entonces, es una protección de no ser detenida y deportada. Les dan un permiso de trabajo de 2 años. Les daban algo que se llama advance parole, que les daban la manera en que ellos podrían salir del país, muchas veces por la primera vez en sus vidas. Muchos sí pudieron venir a visitar a México por la primera vez, que fue muy emocionante conocer a abuelos, primos, hermanos. Y luego regresar legalmente, pero es temporal, es una protección. Realmente nunca tenía la opción de volverse ciudadano, de tener residencia, y realmente hasta en el momento el presidente Obama dijo eso es una medida para proteger a esos jóvenes que son parte de nuestra población, que se sientan realmente son americanos en todos los sentidos excepto papeles. Claro. Y mientras que el Congreso arregla esta situación legal en el país. Es decir, Eunice, y debemos de entenderlo como en su momento una solución paliativa a la imposibilidad de lograr un Dream Act, que es finalmente el sueño final o el anhelo definitivo. Pues finalmente creo que DACA es un estatus migratorio, como decía Jill, especial, temporal,
renovable cada 2 años, pero frágil. Al final del día creo que es un estatus frágil que sí benefició en las cosas que ya se mencionaban aquí, sin duda, pero como bien mencionabas, lo que querían estos jóvenes era que se diera el Dream Act, que la verdad es lo que merecen. Al final del día, pues son americanos, han estado ahí desde muy pequeños. Algo muy importante mencionar, pues muchos, todos ellos, la verdad no eligieron irse para allá, Claro. son sus padres que los llevaron y que de pronto pues ellos crecieron ahí, se sienten americanos, están muy bien integrados también en este sentido en la comunidad y que de pronto pues son indocumentados. Y por eso es que se lucha por el Dream Act, y me parece que algo importante mencionar es que esta lucha hace que sean migrantes también muy bien organizados, y eso hace que más tarde, en 2012, por fin se dé cuando menos el DACA, que el DACA, la fragilidad del DACA creo que la vimos ayer. De un plumazo, Trump pudo eliminar DACA. La fragilidad del DACA la vimos en meses anteriores. Por ejemplo, casos como el de Daniel, el Dreamer de Seattle, que fue detenido sin ningún orden de aprehensión y solamente porque el ICE lo acusó por tener un tatuaje que decía I Love Baja California, lo acusa de pandillero y le quitan el DACA sin ni siquiera tener pruebas ulteriores sobre lo que el ICE estaba diciendo. Además, lo tienen 3 meses en la cárcel. Nosotros estuvimos siguiendo el caso muy de cerca y ayudando en lo que nos iba pidiendo el abogado. Finalmente logra salir Daniel y seguía hasta ayer defendiendo su caso afuera porque quería recuperar DACA, ¿no? Que bueno, ahora ya con lo sucedido se ve difícil, ¿no? Pero creo que sí hay que mencionar que si bien era un estatus que les permitía, creo que lo primero que permitía DACA es tener más tranquilidad, o sea, al tener un estatus que ya te permitía estar por allá, pero que no es lo ideal, y creo que hoy, bueno, sin duda lo que pasó es una barbaridad. Por supuesto, el presidente Trump, además como lo hizo, el mensaje de Sessions plagado de argumentos sin ningún fundamento, ninguna cifra, en fin. Dice, pero no podemos tener una política de fronteras abiertas, es algo que ha rechazado el electorado, además aduciendo esta responsabilidad o esta petición a un electorado que no lo manifestó públicamente, no lo manifestó expresamente, no sería aducirlo a un tercero. Bueno, y habla de que eso es porque ellos respetan las leyes y las instituciones, cuando lo que nos ha mostrado Trump es que justo no respeta las instituciones. Hace 2 semanas da un indulto a Joe Arpaio, quien todos sabemos que ha violado de manera sistemática los derechos humanos, que además un tribunal americano lo había dictaminado culpable por esta violación y por no haber acatado la orden de dejar de hacer estas redadas con perfil racial. Y Trump otra vez utiliza un poder muy especial que tiene un presidente en Estados Unidos para indultar a una persona como él, saltándose de todas formas las instituciones. Lo mismo lo ha hecho con las deportaciones vía express, que es decir, saltándose el debido proceso y las cortes de inmigración. Entonces, cuando tú lo escuchas hablando de institucionalidad, pues realmente es insultante, ¿no? Es una cosa que indigna de alguna forma. Dice, con esto vamos a mejorar la economía. Al contrario, los Dreamers aportan a la economía, a la sociedad, en fin, todo lo que son gente y son muchachos muy educados, son gente formada, son gente capacitada. Y creo que lo más importante, más allá de los números, creo que el sincretismo que une un Dreamer entre México y Estados Unidos es importante. Un Dreamer tiene la fuerza de sus padres porque al final los vieron trabajar muchísimo para darles una mejor vida, y eso les da un sentido también de superación que es especial. Y creo que por otra parte también la integración que tienen con la Unión Americana, el dinamismo, la multiculturalidad, les da características resilientes, en fin. Creo la que son intención de recursos pertenecer muy y de aportar, ¿no? De alguna manera. José Manuel, tú regresas a México en 2012, a principios de 2012, es decir, no te toca en lo personal ser beneficiado con este programa. Sin embargo, quizás conoces a amigos, a gente de tu comunidad. ¿Qué significaba para un joven o qué significa todavía hoy para un joven estar protegido con un programa como estos? Es correcto. Meses de que estuve aquí. Creo que fue en junio o julio que pasó DACA. Junio, sí. Junio, y me acuerdo perfectamente que estaba en la oficina trabajando, veo el live stream de Obama dando la orden y me quedé en shock. Saber que por meses perdí lo que hubiera dadome la oportunidad temporal de vivir en un país en el cual crecí. Muchos de mis amigos son beneficiarios de este programa en Estados Unidos, y cuando los vi y dije, no, pues qué bueno que les va bien, ahorita ya pueden salir donde estaban, pueden ir a trabajar, estudiar, y les está yendo muy bien. Y eso fue como que lo más ejemplar que pudo salir de este programa, de que toda esta potencial en jóvenes que existían, ahora ya tienen un permiso, y suena feo, ¿no? Porque ahora un gobierno te dice, ya tienes un permiso de contribuir a mi país.
de salir. Y además temporal, sí. de una manera también pichicateado, vamos a decirlo así, en lenguaje coloquial. Y es la cosa de que muchos de los jóvenes sabíamos de que era temporal, pero porque pasó por un largo plazo, o sea, ya lleva un tiempo, como que se nos quedó en la mente de que quizás sea para siempre. Era temporal. Y además se convirtió en un estandarte de campaña, Jill, para Donald Trump. ¿Por qué o cómo explicar, cómo entender que, a pesar de que se filtró este memorando a principios de la administración, no se dio esta decisión antes de los 100 días? ¿Qué fue lo que hizo que se diera este martes y que ocurriera, sí, de una manera anunciada, pero con las condiciones que estamos viviendo? Pues la realidad es que no hay sustento legal, ni económico, ni social, ni para cancelar a DACA, como realmente, y ni hay apoyo en la población. Mencionaste lo que dijo Jeff Sessions, pero realmente pues la elección fue ganado en el college electoral de Estados Unidos. Fue una elección súper cerca. Si contamos los votos, realmente el voto directo no es una población anti-inmigrante al número masiva. Más bien hay como grupo de poder que sí es anti-inmigrante, que sí es anti-mexicano, y eso de la cancelación de DACA, donde 75% de los beneficiarios de DACA son mexicanos, es parte de política anti-mexicano de esta administración. Y sí esa es una administración de supremacía blanco, ¿no? Como eso yo creo que estamos viéndolo más y más claro, quizás dudando en noviembre del año pasado, ahora lo vemos. Entonces realmente yo creo que no lo hicieron porque hay todo este apoyo y hay sustento legal. Sí es una ampliación de un derecho del Ejecutivo, pero sí es constitucional. Entonces no es algo fácil para ellos hacer, y al final lo hicieron. La verdad, a mí yo creo que casi no es entendible, no es racional. ¿Por qué hacerlo? Y realmente, pues ojalá que sea un paso más que rompe este esquema que ellos están tratando de construir para pues mi país, ¿no? Que soy de Estados Unidos, con 10 años aquí, mi otro país, el otro país de Manuel, como creció allí, y de muchos en México. Es un esquema que no compartimos, es un mito, es una idea de país que no compartimos. Desde luego. Para ponerle números, que empiezan a ser intangibles, pero también son 618,342 historias de mexicanos, de jóvenes mexicanos que están contribuyendo y que deben de pues ser vistos como este capital humano que no se puede desechar como si fuera un producto de un día para otro. Eunice, en este proceso y finalmente también en la decisión, ¿qué papel jugó la presión de estos estados, la demanda de estos estados que se pronunciaban por la inconstitucionalidad del DACA? Pues creo que la fecha límite era justo el 5, entonces sí jugó un papel importante la presión de estos 10 estados demandando la terminación del DACA al considerarlos anticonstitucional, pero sin duda el modo, creo que al final también el tono que pone la Casa Blanca no es el adecuado de un presidente serio, al final con tweets y con no sé qué, dando mensajes, filtrando algunas cosas en prensa, que si ya se había filtrado que iba a dar 6 meses, en fin, fuimos sabiendo cosas, luego amanecimos con un tweet de él de que le doy la tarea al Congreso, nos dormimos con otro tuit de que si el Congreso no lo hace, entonces yo lo retomo porque con Obama nunca pudieron. Entonces, al final creo que el modo del presidente de todas formas pone un tono muy difícil en algo que es de por sí complejo, y estos estados sí creo que presionaron en que se diera la decisión, aunque pues Trump también pues es alguien no confiable, ¿no? Y siempre dice que ama a los Dreamers y que todo su corazón, y bueno, y es con el poder increíble que puede constitucional decir también eso, ¿no? se pudo imponer, ¿no? Y defenderlo de alguna u otra manera. Y algo importante creo que va a ser en los siguientes meses, en estos 6 meses, que es muy poco tiempo, también hay que decirlo para el Congreso, hay que ver qué van a hacer estos 10 estados, si no van a ejercer presión en sus legisladores para que justamente no voten a favor de ninguna ley que beneficie a estos jóvenes binacionales. Entonces creo que hay que poner mucho también el acento sobre ello, mucha vigilancia sobre estos, y presionar mucho a esos legisladores, especialmente estos 10 estados, para que justo no sean ellos quienes, recordemos, Dream Act no pasa por 5 votos, ¿no? Claro. Ahora, también está este factor de Tennessee fue el que retira al final la demanda por la presión. ¿Esto qué también podría significar, y también, José Manuel? hoy por la mañana 16 estados metieron una demanda
en contra de la Unidos. terminación de DACA, 16 en comparación a los Claro. 9, y pues esperemos que eso es solo para empezar. Se replique. Seguro, Samuel. Justamente, entonces, esto, José Manuel, esta decisión y además, como dice Eunice, el camino como se toma, la forma como se da, el atribuirlo o el endosárselo al Congreso, ¿de qué habla? De pues pasarse la bolita, de no asumir responsabilidades. ¿Qué juega ahora el Congreso en este sentido? Tiene una gran tarea enfrente. O sea, igual como comenta la doctora Eunice, 6 meses es muy poco tiempo. Si no se ha podido lograr desde el 2001 que salió la primera versión de DREAM Act, o sea, desde 2001, y ahora tienen 6 meses para constitucionar algo, es mucha presión. Pero si lo puedo ver de esta forma, es de que ahorita gran parte del gabinete, de todas las recámaras, son republicanos. Entonces, si es un momento en el cual puede existir algo, una reforma migratoria, quizás sea ahorita, porque todos quizás opinen algo similar y puedan brindar algo. Entonces, es una posibilidad, pero igual 6 meses es muy poco tiempo, muy poco tiempo. Lejos de entender esta coyuntura como un momento adverso, Jill, podríamos verlo como una oportunidad para consolidar esto y sobre todo con la debilidad de un presidente y con también la grilla, los enfrentamientos, la oposición que existe ya dentro del grupo de los republicanos. Sí, pues DACA se consolidó justo por la acción política, la presión por parte de los mismos jóvenes. Ellos están más organizados que nunca allá y van a seguir luchando con republicanos, con demócratas, con todas las instituciones, universidades, cortes, para detener eso, pero también, y eso lo hemos escuchado mucho, para los 11 millones que no tienen papeles allí. Realmente hemos escuchado de muchos de nuestros aliados, jóvenes que están parte de la red de jóvenes deportados y retornados aquí en México, que eso es todo otro tema que no hemos tocado, pero que ellos están buscando desde allí que se amplia, que esa crisis se vuelve una oportunidad para hablar de realidades, de hablar del sistema rota, y todo viene desde antes de Trump. Es bastante profundo, y en vez de entrar en un juego político donde las vidas de 80,000 jóvenes han puesto en un juego político que no tiene nada que ver con las realidades de sus vidas o sus familias, hablar de eso, plantear eso en frente de la población. Entonces yo creo que ellos van hacia eso, como aún más allá de un DREAM Act, de realmente empujar para legalización masiva en vez de la deportación masiva. Te lo pregunto a ti, José Manuel, ¿cómo podemos esperar la lucha de estos jóvenes para los próximos 6 meses? ¿Cómo, si ellos conocen ya la organización, si ellos ya conocen el activismo, cómo lo harán en los próximos meses? En años que vienen van a reconocer en este momento y a esta generación de Dreamers como una generación que empujó para algo constitucional, no solamente para los Dreamers, sino para toda la comunidad migrante. No van a dejar de pelear, no van a dejar de luchar por lo que se merecen. Ellos no han hecho nada malo, lo único que hicieron malo es trabajar y aportar a un país que ellos llaman casa. Tienen aliados de todas partes, desde gobierno hasta las empresas, o sea, Apple, Microsoft, Facebook, todos quieren que esos jóvenes se mantengan en ese país, porque al fin del día lo único que hacen, de nuevo, es importar a la economía y representar esa bandera, o sea, de Estados Unidos, porque es su casa. Eunice, ¿cuál ha sido la aportación de los Dreamers a Estados Unidos? ¿Cuál ha sido y cuál seguirá siendo? Pues creo que mucho de lo que se ha hablado aquí, creo que en términos sociales ha quedado muy claro su aportación, además de, como se decía, están muy organizados, están muy vinculados. No, yo creo que la batalla la van a dar sin duda, la están ya dando, y la van a dar acompañados, no la van a dar solos. Creo que van a estar acompañados de la sociedad, de empresas, etcétera. Y en términos numéricos, en términos económicos, según incluso algunas de las cartas que mandaron demócratas y republicanos al presidente Trump en días pasados, mencionan que la pérdida de estos
estos recursos humanos podría llegar a significar 460,000 millones de dólares, por ejemplo, en el PIB en los próximos años. Podría también tener una reducción muy importante en cuanto al pago de seguridad social y estos temas laborales en 3.4 mil millones de dólares, y también las pérdidas que significa para todas estas empresas. Recordemos, el 70% de ellos cuenta con educación superior, el 91% con un empleo formal y el 98% de ellos son además bilingües. Entonces, en realidad, creo que sí hay un impacto, como si es un despropósito, es ilógico. O sea, Trump es ilógico de por sí, pero esta es demasiado ilógica la decisión. Es una patada en el pie para los Estados Unidos. Y creo que sí va a ser necesario que la lógica, la estrategia de la que carece el mandatario la tengan hoy los legisladores y realmente muestren que Estados Unidos pues sí tiene una estrategia y sí es un país inteligente que justamente no va a dejar ir a estos recursos humanos que cualquier otro país quisiera tener cerca, ¿no? Y aprovecharlos. Permítanos hacer una pausa, lo invitamos a sumarse a esta conversación, ya sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales, si es por Twitter en @capital_21, utilice el hashtag Opinión21 y también puede llamarnos a los números que aparecen en su pantalla, queremos saber su opinión. Volvemos en breve.